victoria sin una batalla. Eso es definitivo. Y lo que vamos a ver hoy, pues es precisamente la fórmula para poder obtener esa victoria. Entonces, también vimos el martes pasado que una victoria no solamente es un suceso, como que de un día para otro, aquí está la victoria, sino que vimos que depende de diferentes fundamentos que nosotros vamos poniendo en el transcurso de nuestra vida. ¿Ok? Y que es por medio de este proceso, recordamos la palabra proceso, que nadie le gusta, todos la detestamos de igual manera, pero hablamos sobre la importancia que tiene ese proceso porque es por medio del proceso que Dios trabaja tanto en nuestro carácter, nos ayuda a formar el carácter de Cristo en nosotros y además de eso también nos ayuda a depender de Dios. Vimos cómo David enfrentaba osos, leones, solamente con su onda, que cuando llegaban los lobos a querer comerse sus ovejas, él en vez de salir corriendo para el otro lado y dejar ahí botadas las ovejas, lo vemos a él más bien defendiendo sus ovejas y vemos cómo toda esta actitud de valentía le ayuda más adelante. Vemos cómo todo esto cae, pues volvemos a lo mismo en el tema de la intimidad con Dios, porque entonces él recae en el hecho de recordar en quién confía, de quién depende. Y también entonces vemos cómo por medio de esto es que después él se enfrenta con Goliat, estando completamente apoyado en el hecho pues de que, bueno, yo maté osos y leones, pero en realidad él no estaba apoyado en su propia capacidad con la onda, sino que él estaba confiado en lo que Dios iba a hacer. Recordamos aquel celo con el que se planta David frente a Goliat, inclusive cuando Goliat está hablando de Dios, como insultando a Dios y todo esto, y vemos cómo David se llena de ese celo y confía completamente en que Dios iba a hacer la obra por medio de él. Entonces, bueno, lo importante entonces del proceso es número uno, el carácter que forma en nosotros y número dos, la dependencia de nosotros en Dios por medio precisamente de ese proceso. Entonces, ok, es así precisamente entonces como vamos a obtener la victoria, pues, y vamos a disfrutar de esa victoria. Para ver victorias, entonces, en nuestra vida necesitamos recordar que somos o debemos ser solamente un instrumento en las manos de Dios. Yo hace un par de semanas no podía dejar de ver constantemente el ejemplo que Dios me ponía sobre un niño que quería mover una gran caja de cosas. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen ahorita ahí donde están que hay un niño pequeño que está queriendo mover un gran mueble. Y entonces, y ustedes le van a ayudar a este niño, pero el niño le dice, no, 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 yo puedo, déjame a mí que yo puedo. Y entonces a mí el Señor me enseñaba cómo si yo miraba a un niño queriendo mover una gran caja, a pesar de que yo supiera que este niño nunca iba a poder mover la caja, él me enseñaba que yo lo hubiese dejado, pues yo dejaría que el niño probara cuanto quisiera, a ver si, pues para que él se dé cuenta que no va a poder mover la caja solo y que en ese momento el niño pediría ayuda y cuando él me pidiera ayuda, entonces yo le ayudaría a mover la caja. Y entonces Dios me enseñaba cómo así funciona con él también. Hasta que yo no le pida que por favor me ayude a mover mi propia caja, él no me va a ayudar porque él quiere que nosotros pues tenemos un libre albedrío y nosotros lo podemos usar ese libre albedrío pues como nosotros querramos. Él no quiere robots, él no quiere personas que estén obligadas a hacer cosas, él quiere que nosotros hagamos cosas porque queremos o que dejemos de hacer cosas, no porque no podemos, sino porque queremos no hacerlas. Entonces, eso es precisamente lo que pasa cuando nosotros decidimos ser un instrumento en las manos de Dios. Siempre vamos a tener dos opciones y las dos opciones es una, yo lo hago con mi fuerza, con mi capacidad, con mi conocimiento, yo, haciéndome a mí misma el Dios o puedo ir al gran yo soy y decirle, por favor, ayúdame. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ser ese guante
solamente como el guante y que él meta su mano en el guante y que yo tome la forma de él y que sea su fuerza, que sea por medio de su estrategia, que sea él todo, yo solamente ser ese instrumento. Y bueno, hoy vamos a ver algunas historias ustedes en donde podemos ver precisamente cómo hubieron hombres de Dios o hombres que escucharon la voz de Dios, que decidieron obedecer, que fueron un instrumento en las manos de Dios y que lograron cosas que sin la menor duda alguna no habrían podido lograr de no ser porque ellos decidieron ser ese instrumento en las manos de Dios. Entonces, hoy pues lo que como miran en su pantalla, lo que vamos a aprender es la fórmula que al parecer pues está en la mayoría de las victorias que podemos ver en la palabra de Dios. La fórmula es esta. Todo, absolutamente todo en contra, más Dios a favor, igual a la victoria. Y suena tan sencillo, ¿verdad? Bueno, tan sencillo y complicado al mismo tiempo, parece, ¿no? Es que generalmente ustedes pensamos que cuando Dios pelea o que como Dios pelea a nuestro favor, entonces pensamos automáticamente que Dios nos va a dar como esa victoria en las manos de una manera tan fácil. Pensamos que nosotros solamente vamos a tener que esperar, que esperar no es fácil, esperar es difícil también, pero creemos que eso es lo que vamos a tener que hacer, o que como Dios es quien va a pelear por nosotros, entonces creemos que de alguna manera todo va a ser más fácil. Y pues claramente en la fórmula que vamos a ver hoy, estamos viendo que esa sería la manera errónea de pensar. Creemos que todo se va a poner como que a nuestro favor, como que se va a alinear todo y que de la nada todo va a ser súper sencillo. Y es importante saber, pues, que definitivamente, como les mencionaba, no es así, no va a ser así, porque si no, si nosotros seguimos creyendo que cuando Dios está peleando a nuestro favor, todo va a ser más fácil, entonces sin lugar a duda nos vamos a frustrar cuando veamos el panorama que no se ajusta a nuestras creencias. Entonces, cuando nosotros veamos que todo alrededor parece estar en nuestra contra, nos podemos estresar y podemos creer inclusive que esto no viene de Dios cuando en realidad, aunque Dios esté peleando a nuestro favor, no significa que el panorama se vaya a ver más fácil. Entonces, ok, inclusive puede parecer muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasó, pero que cuando aceptaron a Cristo, por ejemplo, parece que absolutamente todo se hizo como más difícil, la gente se puso más complicada, el trabajo se pusieron, no sé, todos se pusieron como en contra de uno, el estrés está levantándose por ahí, como quien dice, inclusive muchas personas podrían utilizar esta frase donde dice como que parece que nos está lloviendo sobre mojado, ¿no? Que parece que pasa una cosa, después la otra, después la otra, después la otra, y uno dice como, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Será que Dios se enojó conmigo o porque está dejando que todo esto pase y no sé qué? Parece que Dios nos da la espalda o algo así. Y entonces esto puede confundirnos ustedes. Pero lo importante que sepamos hoy es que aunque todo parezca estar en nuestra contra, si Dios está a nuestro favor, sin duda alguna, vamos a ver la victoria. Miren esto, vamos a comenzar con esta historia en Josué 6 del 1 al 5. Se los leo. Dice, ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Escuchen bien. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca,
Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ok, les voy a explicar lo que está pasando aquí. En este momento, Moisés ya está muerto. En este momento, Jehová, Dios, ha llamado a Josué para que sea el líder del pueblo. Aquí están ustedes a punto de entrar a la tierra prometida. O sea, quiero que sepan que este pueblo, o sea, vemos al pueblo de Dios, ¿verdad? Que está cansado, está súper cansado. O sea, el pueblo ahorita viene de estar en el desierto, de pasar todo lo que pasaron en el desierto, ustedes, 40 años en el desierto, todo lo que vivieron en el desierto. Y bueno, solo imagínense, nosotros nos quejamos un poquito cuando estamos, qué sé yo, un tiempo en un desierto emocional, en un desierto laboral, económico, familiar, porque pasamos por diferentes tipos de desiertos en el transcurso de nuestra vida. Solamente es necesario que nosotros podamos identificar cuál es el desierto que estamos pasando en el momento indicado. Y la cosa es que yo me ponía a pensar en esto y yo decía, ¿cuánto nosotros no estamos dispuestos a pasar por el desierto? O sea, 40 años. Y no solo eso, sino que vemos que el pueblo, vamos a ver, número uno, vemos al pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo de Israel, lo vemos ahí. También estamos viendo que hay un pueblo enemigo. Póngale usted la cara del enemigo que usted quiera ponerle, porque aquí estamos nosotros. El pueblo de Israel somos nosotros. El pueblo enemigo es ese problema que usted tenga o la persona que usted tenga o lo que sea. Y vemos a un hombre al que Dios le ha hablado, en este caso fue a Josué. Ok, esos somos nosotros. Y le demostró, o sea que Josué la tiene más difícil todavía porque Josué tiene un pueblo a quien llevarse. Ok, entonces, vemos a un hombre al que Dios le ha hablado, pues en este caso entonces Josué, y que le demostró uno de los elementos de la fórmula. Es decir, Dios le hizo saber a Josué que él estaba del lado de él. Es más, miren cómo Jehová le dice ahí en su pantalla, dice más, Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Escuchen bien. O sea que le dice desde ya que ha entregado en su mano a Jericó. La otra parte de la fórmula es tener todo en contra. Y es que, entonces, pongámonos a pensar, ok, recordemos que si Moisés acababa de morir, Josué era el nuevo líder. Eso significa que probablemente la gente estaba dudando de Josué, ¿sí o no? Como personas humanas es normal. El líder se nos fue y fue el mejor líder de todos que habíamos tenido y tal, y ahora viene este otro nuevo líder, entonces es normal que la gente dude. Y entonces dice que además de esto, no solo eso, pues, como el pueblo, como yo les mencionaba, el pueblo venía de estar 40 años en el desierto dando vueltas, estaban súper cansados, estaban agotadísimos. Entonces, estaban cansados no solo de estar en el desierto, sino de que acuérdense que eran nómadas. O sea, andaban por el desierto, no era que estaban en un lugar por 40 años, sino que andaban caminando por el desierto. ¿Se acuerdan que ese fue el tiempo en el que la nube los cubría del sol? Cuando la nube se movía, ellos se movían con la nube, en la noche era la columna de fuego, tal, ok. Entonces, estaban cansados, pongámonos en ese lugar, ¿no? Volvemos a lo mismo, es importantísimo que pongamos en práctica nuestra imaginación pensando en que no sabemos que Israel llega a la tierra prometida, sino como que si es la primera vez que ustedes están viendo esta super historia y entonces estamos viendo al pueblo de Israel que viene a estar 40 años en el desierto reventados
Y entonces, siendo nómadas, pues por muchos años, cansados de no tener un lugar específico a donde vivir, y llega el momento de entrar en la promesa por fin. O sea, por fin vamos a entrar a esa tierra prometida, pero en lugar de que Dios haga algo sumamente fácil y simplemente le dé la victoria en sus manos, más bien hace todo lo contrario y comienza a darles una lista de un montón de especificaciones ustedes que debían cumplir, porque miren bien lo que está diciendo ahí. O sea, dice que van a ser, si bien es cierto, no les está diciendo que van a pelear necesariamente, les está diciendo que van a dar una vuelta alrededor de la ciudad, una vuelta por 6 días. Y miren que el séptimo día, o sea, nada más y nada menos, el día que ya estén más cansados todavía, no solo iban a dar una vuelta, sino que iban a dar 7 vueltas. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo lo único que podía relacionar esto era con un día de entrenamiento. Y yo decía, ok, 7 días a la semana y normalmente, pues, cuando uno está haciendo deportes, el séptimo día uno lo descansa por completo, el cuerpo no hace nada. ¿Se imaginan el séptimo día después de hacer tanto ejercicio y que vas a hacer no solo el doble, sino 7 veces o 6 veces más de lo que hiciste los 6 días antes? O sea, una locura por completo. ¿Cuántas personas no se deben de haber dado vuelta y le deben de haber dicho a Josué, no, esto, estás loco, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué no solamente atacamos? ¿Por qué no usando el razonamiento? Yo quiero que ustedes verdaderamente pongámonos en esa situación y démonos cuenta que todo lo que Dios le está pidiendo aquí es irracional de todas las maneras posibles. Y espérense que todavía no saben los detallazos que hay al respecto de esto, porque miren esto, resulta que el pueblo a donde acampó para llegar a Jericó fue 4 kilómetros antes de Jericó. O sea que todos los días esta Mara, o sea, caminaba 4 kilómetros, llegaba a Jericó y tenía que dar vuelta a Jericó. ¿Se puede imaginar eso? Ok. Tenían que ir entonces desde donde estaban cada día durante 6 días a rodear la ciudad. Y no solo eso, sino también, miren esto, no quiero que se distraigan en su pantalla, pero como en este momento ya habían muerto la mayor parte, habían muerto en el desierto porque empezaron a quejarse contra Dios y tal, les súper recomiendo, la historia es extraordinaria. Esto lo pueden encontrar en, ¿en qué lo pueden encontrar? Ok, en Jueces, perdón, en Josué, ya es cuando Josué ya agarra el mando, pero esto lo pueden ver en Deuteronomio, cuando Dios todavía está utilizando a Moisés. Ok, la cosa es esta. Pasó una gran mortandad por lo mismo de la queja de toda esta gente, no sé qué, y resulta que en aquel momento la señal para saber, como por decir una cosa, como lo que nosotros, algo parecido a lo que nosotros hoy en día hacemos con el bautismo en aguas, por ejemplo, que es una señal exterior de una decisión interior que nosotros tomamos. En aquel tiempo, lo que hacían era la circuncisión en los hombres. Esa era la señal para ellos, la señal física de una decisión interior que ellos habían tomado. Claro, en aquel momento no era tanta como decisión interior, sino que era más como lo que me pasaban de generación en generación. Entonces, bueno, la cosa es que Dios les da eh, esta especificación que antes de entrar a la tierra prometida, los hombres tenían que circuncidarse. O sea que esta gente, estos hombres de guerra, porque yo quiero que ustedes lean ahí, o sea, Jehová mismo dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. O sea que Dios estaba bastante claro que habían hombres de guerra del otro lado. O sea que Dios sabía el panorama completo, no estaba ocultando nada, no estaba queriendo, como quien dice, sobarles la cabecita y decirles esto va a estar fácil, tranquilo, sino que les estaba diciendo la verdad, les estaba hablando completamente con la verdad y les estaba dando especificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente tenía, número uno, fatiga acumulada definitivamente de lo que hablábamos en el desierto. No solo eso, tenían
completo nuevo escenario por conquistar. Número 3, Josué era novato, pues como les contaba, acababa de agarrar su liderazgo. No solo eso, sino lo que les cuento también, pues estaban recién circuncidados los hombres, o sea, no podría imaginarme caminar tanto de esa forma, ¿ok? Número 5, Jericó estaba prácticamente blindada. Ahí en su pantalla yo les puse un dibujito, claro, como ingeniera civil, para mí me explotó la cabeza darme cuenta que Jericó no solamente tenía un muro de contención, sino que habían dos muros, y no solamente habían dos muros, sino que en medio de esos dos muros había un terreno inclinado. O sea, hoy en día, como ingeniera civil, les construyo un muro de contención para detener cualquier cosa. Es lo que podemos ver hoy en día en todos esos lugares en donde hay derrumbes y todo eso, por ejemplo, en donde un muro de contención fácilmente detiene todo ese peso. O sea, uno lo construye específicamente para eso. No digamos doble muro de contención, ustedes. Y no solo doble muro de contención, sino todavía este espacio de inclinación que hay entre muro y muro. O sea, es algo blindado, pues. O sea, no se me ocurre otra palabra que utilizar para este tipo de estructura que están utilizando alrededor de esta ciudad. Entonces, y por último, la estrategia que Dios le da parece que es muchísimo más cansada. Una vuelta durante 6 días y el último día, cuando se necesitan aún mayores fuerzas supuestamente para luchar, para una guerra, ese día tienen que dar 7 vueltas. Ok, espero haber sido súper clara de que esto, si fuese yo al menos, si yo fuese hombre y estuviese recién circuncidada, tuviese que caminar esos 4 kilómetros para llegar a Jericó, dar toda la vuelta a Jericó, toda esa fatiga acumulada de 40 años en el desierto, ese nuevo escenario con un nuevo líder, con Jericó así de blindada como está. Honestamente, creo que sería la primera en quejarme, creo que sería la primera en dudar. Eh, ahorita solamente vino a mi mente ustedes que hoy justamente yo estaba dudando de Dios porque había un jugo para tantas personas y yo creí en mi humanidad que no iba a gustar. Alguien me dijo, créale a Dios, que Dios lo va a multiplicar. Y yo dije, sí, yo sé que Dios lo va a multiplicar, pero ¿qué tal? Y le mando un mensaje a esta gente que también va a venir para ver si nos traen otro juguito por si acaso nos hace falta. Miren ustedes, al final yo quedé completamente burlada, gracias a Dios, porque Dios demuestra una y otra vez que no es por vista que nosotros nos movemos. O sea, al final yo misma me dije a mí misma, mujer de poca fe, en quién estás confiando, porque al final hasta sobró jugo. Entonces, wow, usted, Dios es tan grande, es tan bueno y nuestra mente es tan limitada y tan pequeña que creemos que Él se rige por nuestras propias leyes y no es así. Entonces, por eso es tan necesario que puedan ver este panorama imposible en esta historia, porque así es como Dios no pide que se haga algo fácil, sino que empieza más bien a dar toda esta lista de especificaciones y de acuerdo a la obediencia del pueblo, entonces es que Él les da la victoria. Pues entonces, regresando aquí, discúlpenme, todo parece estar en contra, todo y todos parecen estar en contra del pueblo de Israel. Al igual ustedes que otro caso. Hay otra historia más adelante de Josué en Jueces con Gedeón. Gedeón, ustedes, es llamado por Dios para hacer algo que también parecía imposible. Al inicio parecía súper posible, ¿sí? Porque habían un montón de personas, porque Gedeón tenía muchas personas con él para poder
ir en contra de ese ejército innumerable. Y sin embargo, lo que Dios hace en el transcurso de la historia de Gedeón es que le va quitando hombres y le quita más hombres y le quita más hombres. También se les recomiendo. Esta historia está en Jueces, capítulos 6, 7 y 8, si no me equivoco, pero solamente son estos capítulos para que ustedes se den cuenta. Número 1, Gedeón desconfía de sí mismo y le pregunta al Señor, ¿estás seguro si de verdad me está llamando a mí que esto pase de esta forma? Y después vuelve a pedir confirmación y después vuelve a pedir confirmación para que se den cuenta ustedes de que Dios no se enoja cuando nosotros estamos dudando de nosotros mismos, con tal de que nosotros podamos expresarle a Dios qué es lo que está pasando en nuestro interior. Pero bueno, la cosa es que Dios se asegura que Gedeón sepa que no va a ganar por sus propias fuerzas, sino que llega un momento en el cual Dios le dice, ok, vas a quitar a estas personas del ejército y entonces ahí se hacen menos cantidad de personas. A ver, tengo aquí jueces. Después vuelve a hacer lo mismo y al final, para hacerles corto el cuento largo, le dice Dios como que los vas a llevar al río y los que se arrodillen en el río y tomen el agua con sus manos, a esos vas a dejar, pero los que se inclinen por completo y beban agua como perritos, no sé cómo es que lo dice exactamente. Vamos a ver, dice, ok, y habiendo tomado previsiones, ok, a ver, envió a todos los israelitas, a cada uno, vamos a quitar eso ustedes. Ok, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todos los demás, cada quien a su lugar. ¿Ok? Les puse ahí un poquito de los versículos para que ustedes vean lo que pasa después. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, número 1, levántate. Es la primera orden que Dios nos da. Siempre lo vemos en el Antiguo, Nuevo Testamento, una y otra vez. Muchas veces estamos derrotados, decimos todo el mundo está en mi contra, todo parece estar en mi contra, parece que no va a salir este dinero, parece que este contrato no se va a dar, parece que mi jefe me detesta, parece que todo lo vemos en contra y nos tiramos y decimos, ya no lo logré, no sé qué, y empezamos a dejar que la duda, que la desesperación, que el estrés, que la ansiedad, que todas estas cosas empiecen a bombardearnos. Y sin embargo, tenemos que ver que número 1, lo que Dios nos pide es levántate. Después le dice, y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Fíjense bien en esto ustedes, porque en ese momento, Gedeón todavía estaba en aquel otro lugar. O sea, Dios le está diciendo, yo lo he entregado en tus manos. Miren bien qué fuerte esto, porque no solo se lo dijo así a Gedeón, sino que acabamos de ver atrás cómo, a ver, aquí, cómo a Josué le dijo, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Estos dos ejemplos son los dos ejemplos que voy a agarrar para enseñarles que ninguna de estas personas se había movido todavía, pero Dios dice, yo he entregado en tu mano a Jericó. Y al otro le está diciendo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, miren bien eso, porque Dios no espera que sencillamente nosotros digamos como, ay, sí, bueno, ya, Dios ya me lo dijo, lo voy a hacer. Sino que miren que a pesar de que Dios se lo había dicho, a pesar de que estos hombres no están dudando de que, ¿será que Dios me dijo esto? ¿Será que Dios, de verdad Dios está conmigo? ¿Será que sino que en este caso ellos están escuchando la voz de Dios, diciéndoles todas estas cosas? O sea, si estas personas tienen temor, a pesar de que están escuchando al Dios Todopoderoso, que han visto todo lo que Dios ya ha hecho con su pueblo y tal, a pesar de eso, estas personas tienen temor. ¿Cuánto más nosotros no podemos tener temor también? Muchas veces yo creo que nos presionamos tanto por ser perfectos, por, oye, es que yo no puedo, qué sé yo,
dudar de que Dios me va a usar a mí o tal cosa. Empezamos a poner un montón de peros y creemos que Dios no va a entender eso. Pero yo hoy quiero que ustedes vean este Dios tan amoroso, tan precioso, tan todopoderoso, tan fiel ustedes, que a pesar de nuestra duda, a pesar de nuestra inseguridad, a pesar de todo lo que somos, Él aún así, miren cómo le dice, y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Ok, ¿qué está pasando aquí? Miren esto. Vamos a ver. Todo parece estar en contra de Gedeón, ¿sí? Todo parece estar en contra de Gedeón y Dios, en vez de aumentar la cantidad de hombres para facilitar las cosas, Dios decide que más bien le va a quitar más hombres hasta quedar solo en esos 300 hombres que mencionamos. En ambos casos, al final, si ustedes se fijan, tanto en la historia de Gedeón como en la historia anterior de Josué, por ejemplo, el final de todo es como el pueblo de Israel sonando trompetas. Y es que el sonido de las trompetas es la victoria. ¿Sí? En aquel tiempo, ese sonido de las trompetas denotaba la victoria del pueblo. Entonces, ok, en ambos escenarios vemos entonces que tenían que sonar la trompeta. En el caso de Josué, tenían que sonar estos cuernos de carnero que habían mencionado. Ok, mencionamos también entonces que en cada escenario donde Dios les dio la victoria, podemos encontrar este mismo aspecto, donde, número uno, todos estaban en su contra. Número dos, esto de que Dios ya les estaba entregando en sus manos la victoria. Vamos a ver. Ok. En ambos casos, yo quiero que ustedes sepan, en ambos casos, ellos tienen miedo. Y lo que Dios hace para quitarle el miedo, como pueden ver aquí en la historia de Gedeón, por ejemplo, es que le dice, si tú tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan. O sea que lo que Dios está haciendo es mandando a Gedeón a meterse entre su enemigo, a escuchar lo que el enemigo está diciendo de él mismo. Y es que saben qué pasa ustedes, que muchas veces nosotros somos los últimos en darnos cuenta verdaderamente de quién está en nuestro lado. Y a veces cuando nosotros nos ponemos del otro lado de la moneda y escuchamos lo que otras personas están diciendo, a veces es más fácil para otras personas ver que Dios está con nosotros, que Dios está de nuestro lado, a que nosotros mismos podamos verlo. Y es que en ambos casos se mira que Dios lo que hace es hacer que ellos sepan lo que sus propios enemigos están hablando y pensando de ellos, para que eso mismo los fortalezca a ellos. A mí esto me sorprendió y me reventó la cabeza a ustedes, porque si bien es cierto, sí les voy a decir que muchas veces cuando yo he dudado, por ejemplo, con este mismo grupo, ustedes, cuando yo he dudado de que será que hacemos el grupo, será que la gente quiere, será que estas enseñanzas les va a servir verdaderamente. Y cuando yo empiezo con estas cosas, solo es necesario que yo me acerque a alguien y a veces ni siquiera es de esta forma, porque Dios es tan perfecto y tan hermoso que me manda a alguno de ustedes a decirme cuánto Dios me bendijo con esa enseñanza. O sea, muchas veces, aunque nosotros estemos dudando, aunque nosotros no podamos verlo, las personas desde afuera pueden verlo. Y cuando estas personas lo miran y nos hace ver a nosotros cómo se mira desde afuera, es eso lo que Dios utiliza para fortalecernos a nosotros mismos y recordar quién es el que está con nosotros, que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en nuestra contra, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A pesar de que nuestros ojos vean lo que vean. Ay, miren ustedes, por eso les puse ahí a ese pequeñín ahí con ese señor tan grandote, porque muchas veces eso somos nosotros y nos vemos como ese pequeñito sin recordar quién es el que está con nosotros verdaderamente. Vemos a Rahab. Vemos a Rahab. Esta mujer, ustedes, regresamos otra vez a la primera historia en Josué, ¿sí? Rahab es o fue una prostituta en ese momento
Vemos cómo se cumple la palabra de Dios, que lo vil y menospreciado escogió Dios para engrandecer su nombre y tal y tal. Vemos la historia de Rahab. Miren que antes de que Josué pasara todo esto del pueblo y no sé qué, perdón, Josué mandó a 2 espías a ver la tierra, porque volvemos a lo mismo, Josué tenía miedo también, a pesar de que Dios lo había escogido, a pesar de que Dios le había dicho que ya le había entregado en sus manos y tal y tal y tal, Josué tenía miedo. Entonces, ok, lo que ustedes están viendo en su pantalla es lo que Rahab dijo sobre el pueblo de Israel. Ok, vamos a ver. Josué tiene miedo, Josué decide mandar a estos 2 espías, todo esto guiado por Dios también. Mandan a estos 2 espías a meterse al terreno enemigo y estos 2 espías llegan a la casa de Rahab. Rahab, pues como les menciono, en ese momento ella era una prostituta, entonces obviamente era rechazada, menospreciada y tal y tal. Y Rahab decide dejarlos entrar a su casa, los esconde todavía, miente hacia a su propio pueblo y les hace creer que estos espías ya se fueron, que ellos ya no están aquí. Sin embargo, Rahab lo que hace es ocultarlos por 3 días. Todo esto con el beneficio de que cuando ellos fuesen y agarraran la tierra, pues que ella y su familia pues la dejaran vivir, ¿no? Y que ellos pudieran ser parte de este pueblo. Desde ese momento, nosotros empezamos a ver la misericordia de Dios, o sea, desde aquel momento Dios nos empieza a abrir los ojos de cómo Él, lo vil y menospreciado, volvemos a lo mismo, es lo que Él agarra como suyo, utiliza para engrandecer su propio nombre y vemos la palabra de que ya no hay, ¿cómo es? Ya no hay judío ni griego, no hay judío ni, empieza con G ustedes, bueno, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, y vemos aquella historia en donde cómo Dios hace que todos nos volvamos un solo pueblo en él. Entonces, bueno, lo importante no es eso, lo importante aquí es que viene Rahab y cuando estos espías llegan a donde ella, viene Rahab y dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, dice. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, ¿se acuerdan? Pues, o sea, abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel. Todo esto ya lo habían escuchado los otros pueblos, obviamente, delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren qué palabra más fuerte ustedes, porque muchas veces es más fácil que nuestro propio enemigo pueda reconocer que el Dios que está con nosotros es Dios arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Esto es precisamente ustedes lo que David conocía y creía fielmente. Este es el Dios en el que David confiaba y es el Dios en el que nosotros necesitamos confiar cada día más. Gracias, Melba. Ok, no hay, ya no hay ni judío ni griego, ok. Entonces, porque delante de Dios, entonces nos volvemos uno en Cristo. Y eso es lo que Él empieza a enseñarnos desde el Antiguo Testamento, a pesar de que aquí en el tiempo de Rahab estaban súper metidos en la ley, era el tiempo de la ley, pues obviamente. Entonces, bueno, la cosa es que vemos a Dios utilizando entonces a esta prostituta de Jericó
que les ayudó y fue así como ella misma pudo añadirse al pueblo de Dios. Vemos cómo los enemigos estaban súper aterrorizados ustedes porque ellos mismos sabían que Dios estaba a favor de su pueblo. Así que entonces vemos repetidamente al Señor diciendo, te he entregado la victoria en tu mano. Hablando en pasado. Es Dios diciéndote hoy mismo entonces que Él ya te entregó una victoria. Ni siquiera ha acontecido en nuestra vida probablemente todavía, pero eso está bien también ustedes. Es que miren que recordemos que el tiempo de Dios es diferente. Dios se mueve en temporadas. Dice la palabra de Dios que un día para Dios pueden ser como 1000 años, así como 1000 años pueden ser un día. Pero lo que sí vemos repetidamente es que antes ustedes de obtener esa victoria, las cosas están en contra en todos los sentidos. Entonces, Dios habla de una victoria como que si ya nos la dio. Entonces, dice la palabra de Dios, hablar de lo que no es como si fuese. La palabra de Dios nos habla a movernos por fe, no por vista. Aún así, vemos constantemente cómo Dios utiliza esto. Entonces, todos los pueblos, todo está en contra del pueblo, pero nos damos cuenta que con todo eso, lo que Dios quiere al final del día, entonces, es que nadie se pueda equivocar, que nadie pueda querer cambiar las cosas a creer que fue la sabiduría humana, la fuerza humana o lo que sea que hizo que este pueblo hubiese ganado la victoria, sino que todos, aún nosotros, los que estamos pasando por el proceso, podamos reconocer que quien nos da esa victoria es Dios mismo, que ha sido Dios otorgándonos esa victoria. Parece imposible en todos los sentidos, ¿verdad? Lograr esa victoria entonces, con cada uno de estos panoramas tan negativos a nuestro alrededor. Nos damos cuenta con todo eso que lo que Dios quiere al finalizar del día entonces es que la gloria sea solamente de Él. Y que si todo fuera fácil a nuestro alrededor, entonces obviamente vamos a pensar que nosotros mismos lo alcanzamos con nuestras propias fuerzas. Y es ahí precisamente en donde Dios quiere que nunca olvidemos que la victoria es Él mismo quien nos la da. Que es Él mismo quien nos ha prometido, quien nos está hablando desde hoy, nos está hablando que ya nos ha entregado la victoria en nuestra mano. Ya nos está hablando sobre una victoria como que si ya fue en pasado. O sea, que esta victoria ya pasó ustedes. Yo no sé, yo oro en el nombre de Jesús que nuestras mentes estén abiertas para esto, porque lo que nos han enseñado en español o todo esto que aprendemos en la escuela con Dios no es de la misma forma, porque estamos en el presente hablando del pasado sobre una victoria futura. ¿Ok? Y es que Dios, ustedes ya vio las cosas en el final. O sea que no ha sucedido para nosotros todavía, pero Dios ya lo ve y Dios ya nos las entregó. Aunque no entendamos el proceso, necesitamos recordar que Dios está trabajando en nosotros. Y es que yo les quiero enseñar algo aún más precioso todavía. Y es que, miren esto. Ok, me voy a regresar a esto. En estos muros de contención que ustedes miran en su pantalla, lo más hermoso ustedes es que Jericó, vemos que en la historia, pues si ustedes quieren leerlo sería espectacular. Al final de toda la historia, Jericó, el pueblo, perdón, da las 7 vueltas, suenan los cuernos y gritan. Y cuando esto pasa, los muros caen. O sea, el pueblo de Israel ni siquiera toca los muros. Y lo más loco todavía es que cuando se estudian, o sea, los estudiosos que han visto esto a profundidad en lo que verdaderamente pasó ahí en el lugar, lo que ellos pueden ver y lo que se han dado cuenta es que estos muros caen hacia afuera. O sea, Jericó está adentro, ¿sí? Imagínense aquí está Jericó, aquí están los muros, el primer muro, aquí está el siguiente muro más arriba. Y lo que sucede con estos muros es que no caen
para acá, sino que caen para acá. Y esto me da tanta risa a ustedes porque así es Dios con nosotros. Hace como una semana yo estaba escuchando a alguien de este grupo que mencionaba sobre cómo nosotros somos como un mango y cómo nosotros vamos siendo como, nos vamos madurando de adentro hacia afuera. Lo último que se madura pues es la concha. Y cuando esta persona me estaba mencionando esto, yo pensaba en que Dios así trabaja con nosotros, desde adentro hacia afuera. Miren, cuando yo quise hacer alguno de los cambios en mi vida, y pues como siempre, el que más pues me costó, el que yo nunca creí que iba a poder dejar en ningún momento de mi vida, pues que era el cigarro. Yo siempre intenté hacerlo al revés, desde afuera hacia adentro. Yo me forzaba a mí misma a dejar el cigarro, pero yo necesitaba que Dios hiciera un cambio adentro para que esto hiciera el cambio afuera. Yo de desesperada siempre creí que era desde afuera hacia adentro. Yo me voy a obligar a mí misma a hacer de esta forma, a pensar de esta forma, a actuar de esta forma, a hablar así, a amar así. Y no es así con Dios ustedes. Con Dios es todo lo contrario. Es desde adentro hacia afuera para que nos demos cuenta que no somos nosotros hacia nosotros mismos, sino que es Dios, sin lugar a duda, haciendo algo adentro de tal forma que, que eso que Él está haciendo haga que los muros caigan y que nosotros podamos tener el cambio y esa transformación hermosa que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, bueno, me voy a regresar aquí. Él nos ha entregado entonces la victoria en nuestra mano. Claramente tenemos que pasar por un proceso, sí. ¿Por qué tenemos que pasar por el proceso? Porque es desde adentro hacia afuera, porque es el proceso el que nos da el carácter, es el proceso el que nos ayuda a depender de Dios y es precisamente el poder salir de ese proceso que nos hace ver cómo no somos nosotros, es Dios en nosotros dándonos esa victoria. Así que hoy les quiero recordar, no hay victoria sin una batalla. Solo porque veamos que las cosas están difíciles, que parece que todo a nuestro alrededor está en contra nuestra, que todo parece decirnos que no lo vamos a lograr, que parece que vamos a un fracaso seguro. En ese momento, confiemos aún más en Dios todavía. Confiemos en que es Él quien está con nosotros para Él ganarse toda la gloria, que es necesario que todo se ponga peor para que nosotros nos demos cuenta que no es sabiduría humana, que no es fuerza humana, sino que es el Todopoderoso a nuestro favor, entregando en nuestra mano esa victoria que Él mismo nos ha prometido. Vemos ustedes como en Jericó parece entonces como que si algo desde adentro de la ciudad haya hecho que los muros cayeran. Así no habría posibilidad alguna de que el pueblo pudiese decir, no sé, que ellos habían hecho algo. Así no habría posibilidad de decir, el pueblo de Dios lo derribó desde afuera, sino que así de nuevo la gloria solamente se la lleva el único que lo merece, que es ese Dios todopoderoso en el que nosotros confiamos y del que nosotros aprendemos. Es este conocimiento, ustedes, en nuestro interior, lo que va a llegar a ser que los muros que la sociedad nos ha hecho levantar se revienten hacia afuera y que podamos llegar a esa transformación preciosa que Dios quiere hacer en nosotros. Porque lo único que Dios nos pide, lo único que Dios te pide en esta noche es que reconozcas cuando obtengas la victoria, que esa victoria solo pudo venir de Él, que es Él mismo quien se va a llevar la gloria. Es el único que se lleva la gloria. Dios no comparte su gloria, aunque seamos nosotros los que nos llevemos la victoria. Miren qué hermoso, o sea, el amor de Dios es tan grande que Él se lleva la gloria, pero nosotros nos llevamos la victoria. Así muchas veces el Espíritu Santo nos inquieta con decir una palabra, con hacer algo que parece ilógico, que parece irracional, pero que sin duda alguna
es lo que nos va a llevar a la victoria y que nos va a permitir darle la gloria a Él.